Crónicas de Banqueta presenta cápsulas de historia bien cargadas, con Pati Guerra y Arturo Trejo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues estamos en un episodio más de cápsulas de historia bien cargadas, con Pati Guerra. ¿Cómo estás, Pati? Hola Arturo, buenas tardes, buenas Bueno, noches. buenas noches, buenas noches. Ahorita estamos, pues aquí haciendo esta cápsula con un gran amigo, primero que nada, un gran historiador y que tiene dominado este tema que vamos a ver hoy, que es Francisco Villa. ¿Cómo estás, Rey de Cel Mendoza? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Bueno, gracias. Tú estás, pues bueno, ahora lo hacemos ¿verdad, Pati? Porque, digo, sí, vamos a hacerlo ahí en Toribio, pero estás, pues bueno, hasta de tu lugar de residencia, ¿es Chihuahua o es Coahuila? Chihuahua, ¿no? Chihuahua. Chihuahua, en Parral, ¿verdad? Precisamente. Y pues bueno, platicas un poquito rápido acerca de ti. Tú eres historiador de la Universidad de la Autónoma de allá de Chihuahua, ¿verdad? De la Autónoma de Ciudad Juárez, sí, no es Ah, que vivo aquí en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. y la Autónoma. Y te has especializado un poco en el tema de Villa. ¿Perdón? Te has especializado un poco en el tema de Villa. Pues sí, aunque no era la intención, pero sí, eh, hemos abordado el personaje, digamos, desde otras perspectivas no muy ortodoxas, ¿no? Exacto. Y tu último libro, o el más reciente, habla sobre la emboscada de Villa. Sí, el libro trata sobre eh, el asesinato en sí del personaje, cómo se conforma el complot para asesinarlo, quiénes forman parte del grupo de complotistas y del grupo de tiradores, eh, de toda esta, ¿cómo se llama? Estas diferentes ideas que surgieron con los años de quién fue el autor intelectual. Ahí ponemos nuestra idea de quién fue, con sustento, obviamente, y todo este recorrido periodístico que se le da al asesinato, así como la investigación que se lleva a cabo por parte del Congreso de la Unión y de un grupo de diputados, eh, hasta concluir en la decapitación del cadáver y bueno, todo en torno al asesinato. Breves semblanzas de las personas que están involucradas en el crimen y en sí, eso es en general lo que trata el libro, ¿no? A grandes rasgos. Exacto. Y hoy en día lo platicaba con Patti, me decía, porque estábamos tratando, el programa es un poco como saber, son seres humanos y tienen claroscuros, ¿no? Si son héroes o villanos, pero pues aquí nosotros no le veíamos como la parte buena al personaje. ¿Por qué crees, Rey, que últimamente, más recientemente, sobre todo en los últimos 6 años, se ha tratado la figura de Francisco Villa como si fuera el gran héroe? Y bueno, si uno lee tus libros, por ejemplo, el de los crímenes, pues es clarísimo que no puedes tratar de ver a un asesino en serie, ¿no? A un hombre que mató a tantas mujeres, que violó, ¿no? Sin ton ni son, y que le ponen estatuas. ¿Por qué crees que sucede esto? Bueno, híjoles, es largo de explicar, pero creo que este gobierno responde precisamente a ese discurso patriotero, extremadamente nacionalista, herencia de regímenes como el de Luis Echeverría, como el de Gustavo Díaz Ordaz, que son precisamente los presidentes que encumbraron a la figura de Villa, con un propósito meramente político y obviamente con fines pues para atraer a los jóvenes, para atraer a otro segmento de la sociedad que se identificaba con el personaje. Eh, este régimen actual, bueno, responde a esa lógica de ese discurso de la historia oficial, de este discurso donde no cabe la crítica a los personajes históricos, en donde como historiador a mí no me corresponde definir que un personaje haya sido bueno o malo, porque la historia en serio, la historia académica, no busca eso, ¿no? Busca explicar el presente a través de los hechos. Y bueno, como efectivamente lo dice Patricia, en Villa no, por más que le escarben algún mérito,
político, histórico, militar, que me perdone Javier García Diego, creo que no tiene ningún tipo de punto a favor o que se salve el personaje, precisamente con una sola mujer, uno solo de las víctimas civiles que haya ocasionado una de estas muertes, mancha para siempre cualquier carrera que haya tenido el caudillo. Y bueno, como bien lo dijo, la historia de Villa está salpicada de una violencia brutal, hasta cierta medida, para los que les gusta explicarlo con el contexto de la guerra, totalmente innecesaria, absurda, ajena a cualquier ideal político, social que haya podido tener el personaje para quienes creen que lo tienen, ¿no? Sí, sin duda. Otra cosa también que me parece muy interesante es que le cuelgan muchos milagritos, ¿no? Como para hacerla, tratar de hacer una figura ideal, ¿no? Le ponen una estatua en la calle de Madero, inventan un cuento de que él fue el que le cambió el nombre a la calle, lo cual es mentira. Este, ¿Por qué? Porque, ¿cómo has ido tú desmintiendo los milagritos? Por ejemplo, en tu libro de las 50 escuelas, ¿no? Queda clarísimo. Cuando él fue el gobernador de Chihuahua, ¿no? Es cuando le cuelgan esos 50, el milagrito de las 50 escuelas, y eso no pasó. Bueno, precisamente ese es uno de los mitos, digamos, fundacionales del villismo, al menos en el aspecto social, ¿no? Villa fue gobernador cerca de 30 días, impuesto obviamente, era un gobernador militar, era un caudillo impuesto por un grupo de militares que estaban subordinados a sus órdenes. Eh, Esos 30 días, fuera de esos 30 días, Villa siguió teniendo el control durante 2 años con gobernadores impuestos por él, donde no hubo Congreso, donde no hubo Tribunal de Justicia, donde no hubo prensa crítica y que eran perseguidos. Digo, cualquier parecido con la realidad con la actualidad es mera coincidencia, pero bueno, eh, esas 50 escuelas, ese mito surge de un reportaje que hizo un periodista, un reportero, John Reed, norteamericano, un apasionado de la pluma, era un tipo que dejaba de lado la realidad Y, y echaba muchas cosas de él, de su cosecha, a la hora de hacer esas entrevistas, a la hora de hacer esos reportajes. Y esa frase que él menciona en su reportaje que fue publicado en noviembre de 1914 en Nueva York, eh, refiere que Villa pudo haber construido 100 escuelas, después lo baja a 50, no sé por qué, pero de ahí parten novelistas como Paco Taibo o historiadores oficiosos como Salmerón y de ahí un montón, para decir que es un hecho que esas 50 escuelas existieron. Pero cuando uno va a los archivos, que es lo que hace un historiador profesional, resulta que esas 50 escuelas nunca existieron, que las 18 escuelas que existían en el municipio de Chihuahua, cuando llega a Villa, bajan a 14. Entonces, dicho por propios documentos de los producidos por el gobierno, por el régimen villista. Entonces, pues si quieren seguir creyendo en historias bonitas, pues lean a estos señores, ¿no? Créanle a John Reed, pero la realidad es otra, ¿no? Esas 50 escuelas no existen, no existieron, y era imposible, si lo vemos, era imposible que se construyeran siquiera o que fueran establecidas, ya digan ustedes, en escuelas, perdón, en casas que hayan sido expropiadas, porque hubo también una expropiación de propiedad privada tremenda. No había los recursos, ¿sí? La totalidad de los recursos iban a la guerra, a mantener los soldados que que estaban luchando una guerra personalista, una guerra de caudillos, desde 1914. Y bueno, la prueba está en que hubo una gran hambruna en Chihuahua, precisamente porque el ganado y el grano salían toneladas y toneladas diarias rumbo a Estados Unidos para ser vendidos a bajos precios, y ese dinero no era para asistir a la población civil, no era para administrarlo, era para mantener un ejército y para los caprichos de un caudillo como su finca, la Quinta Luz, que
que hoy es el Museo de la Revolución Mexicana, que solo adornarla costó 200,000 pesos, ¿no? Entonces ya quieren ver dónde está ese dinero que decían repartía a manos llenas a los pobres, Ahí está. está en la Quinta Luz y en su Exacto. tumba, desde luego. Oye, para Claro. entender un poquito a Villa, desde pues bueno, hay como varias historias también, el por qué se pone Pancho Villa, él siendo Doroteo, y me comentabas tú en una primera entrevista que tuvimos hace tiempo ya, pues que hasta el nombre se roba Villa, ¿no? O lo toma de otro Francisco. A ver, cuéntanos qué sucede ahí. Sí, bueno, hubo un bandido muy famoso, Katz hace alusión a él en su libro de Pancho Villa en el volumen 1. Él habla de un bandido legendario del norte de Zacatecas, del sur del estado de Durango. Afortunadamente, durante la investigación que hicimos en la tesis de maestría sobre los bandidos en el norte de México, encontramos documentos que nos dieron una idea de que este personaje no solamente era real, sino que pudimos dar con su identificación. Maravilla. Y sí, efectivamente, era un tipo que entre 1876, 78 a 1894, que desaparece, incursionó en el norte de la República y en algún momento Doroteo Arango tuvo un contacto con él siendo un jovencito de entre 12 y 14 años. Si bien no perteneció a la gavilla de Francisco Villa, era uno de estas personas que eran contratados o eran utilizados para pastorear el ganado que robaban Ignacio Parra y Francisco Villa, estas dos gavillas que fueron muy populares, eran terribles en Durango. Y bueno, Doroteo Arango llegó pues sí, a convivir con estos, y aparentemente cuando Villa, una de las tantas historias que se cuentan es que cuando Villa muere en un asalto, Arango decide tomar su nombre. Como- Y hay un cronista que dijo, bueno, es absurdo que un bandido queriendo dejar de serlo retome el nombre de un bandido muy famoso, pero el punto es que Villa nunca quiso dejar de ser bandido y nunca lo dejó de serlo. El adoptar el nombre de Francisco Villa le dio una fama y le dio pues sí, él quería infundir miedo, vaya, entre los propietarios, entre la gente de Durango, y quería que esa leyenda se mantuviera y él ser un hombre temido, ¿no? Un hombre que cuando llegara y se identificara como Francisco Villa, la gente pensara en ese terrible personaje que fue ese primer Pancho Villa, que algunos de esos delitos, de esos crímenes atroces que cometió ese bandido de la época porfirista, están documentados en varios de mis textos. Pero ah, sí, él retoma el nombre de ese bandido legendario. ¿En qué momento se encuentra Rey Mendoza de su vida con Pancho Villa? ¿No? ¿En qué momento te das cuenta que ni modo, pues voy a tener que investigarlo? En tu, Bueno, eh, la línea inicial de mis investigaciones cuando salí de la licenciatura era analizar la revolución maderista en Chihuahua, pero desde las regiones y desde estos personajes que fueron opacados por los grandes caudillos. Aquí en Chihuahua, bueno, se habla de Pancho Villa, se habla de Pascual Orozco, de Abraham González, pero yo decía, bueno, ¿quiénes estuvieron detrás de ellos? Inicié estudiando personajes como Guillermo Vaca, Toribio Ortega, Perfecto Lomelín, gente, personajes muy localizados en pequeñas regiones de Chihuahua, de los que se hablaba muy poco. Empecé a revisarlos, a escribir varios libros sobre sus vidas, sobre sus trayectorias revolucionarias, pero me topaba una y otra vez con que era ineludible el personaje de Villa, porque ellos en algún momento tienen alguna relación con este personaje, y la verdad, pues yo no leí decenas de textos, revisaba archivos, y pues era repetitivo, ¿no? Este gran caudillo militar, que tampoco lo fue, eh, dije, voy a ir a estos pueblos a preguntarle a la gente quién era Francisco Villa para ellos, y me topo con la sorpresa de que era otro Villa,
era otro Villa al que los libros de texto, al que los libros que circulan normalmente, a las películas, a los corridos, esta cultura popular en las que nos vemos envuelta, que nos vendieron una idea de Villa. Y cuando uno va al campo, al menos aquí en Chihuahua, en Durango, es otro. Es este hombre salvaje, este hombre que empobreció a sus ancestros, que colgó a sus abuelos, que lo mismo robó a los ricos que pobres. Y dije, bueno, creo que vale la pena escucharlos, recoger estas historias y construir la historia de Villa a partir de historias de vida. Y eso fue lo que hicimos. Y es otro Villa, obviamente, el que surge a partir del testimonio de gentes descendientes de gente que los padeció, ¿no? Que lo padecieron. Cuando uno lee los libros dice, bueno, ¿y este de dónde salió? Pero bueno, yo siempre hemos dicho, ¿no? Arturo y yo en nuestras entrevistas con otros historiadores como tú, que los personajes históricos pues tienen, como todo ser humano, aspectos buenos y aspectos malos. Y Villa pues no es necesariamente, bueno, hizo muchísimas cosas malas que no se le cuentan en la historia, como bien nos has dado a notar, pero también tuvo algunos aciertos, ¿no? Podemos hablar, digo, yo no soy experta, pero podríamos hablar un poco sobre la lealtad que le tuvo a Madero, ¿no? Que yo creo que de ahí se cuelga también el régimen ahorita. Tal vez su comportamiento en la Convención de Aguascalientes, no sé, mi bisabuelo me contaba de la toma de Zacatecas como si fuera la gran hazaña. Pero es que uno va recogiendo, ¿no? Como no es una historia no tan necesariamente lejana, todavía hay personas que te platican, ¿no? Este, ¿Tú qué le puedes decir? Bueno, esto sí es acierto de Villa, ¿no? Porque en lo malo, pues sí nos queda muy claro. Bueno, tocó tres cosas muy importantes de la leyenda del Villa, eh, digamos, del lado positivo del personaje, ¿no? Una, la lealtad de Madero. La lealtad de Madero también es muy cuestionable. Sí, Recordemos que es Madero, no presionado por Huerta, eso es falso. Villa termina en la cárcel. y lo saca de la cárcel Madero, ¿no? Ajá. Madero no estaba dispuesto a liberarlo. Pero esta es una historia que se explica desde la lucha contra Porfirio Díaz. En mayo de 1911, se le hace un consejo de guerra, que eso obviamente no lo pone Taibo en su novela, ni Salmerón en su tesis. No los he leído, ni los voy a leer. A Villa le hacen un consejo de guerra por insubordinación, Sí. porque él y Orozco se rebelan contra Madero en Ciudad Juárez el 13 de mayo de 1911. La libra. ¿Y qué hace Madero? Lo destituye del mando y le ordena irse a Los Ángeles. Ujú. Pero Villa y otros personajes interfieren y dicen, bueno, mira, ya la revolución terminó, Villa se hace loco y se instala en la ciudad de Chihuahua y pone sus carnicerías, le dan 10,000 pesos y no le reconocen el grado, ¿sí? Si uno va al archivo militar a ver el expediente militar de Villa en la Sedena, jamás recibió el título de general, para empezar. Eso sí es una noticia, ¿no? Interesante. Esta es una. Madero nunca aceptó darle mando militar. Cuando Orozco se revela, es Abraham González quien recluta a Villa. Ujú. Y Madero tiene dudas, y todo eso está documentado. Madero no confía en Villa, nunca confió en Villa, ¿sí? La famosa lealtad a Madero. Cuando Villa escapa de la cárcel, no lo liberan, No él lo yo- escapa, llega al Paso, él se comunica con los rebeldes orozquistas y está dispuesto a unirse a ellos desde 1912, pero Orozco lo rechaza, ¿sí? Él está enojado con Madero y hay una carta que le escribe Villa a Madero antes de escapar, donde reniega de su gobierno, de su régimen. Lo que él hace muy hábilmente es colgarse del constitucionalismo, ¿sí? Para hacer una carrera militar. El maderismo le cayó como anillo al dedo, como le cae el constitucionalismo, ¿sí? Él se cuelga de esas banderas, él se dice fiel partidario del maderismo cuando no lo era. Esa es una. Dos, para no irme tan extenso. Está La bien, convención, de la convención de Aguascalientes sí lo menciona el doctor García Diego, pero también se les olvida que es Villa quien revienta los tratados la convención de Aguascalientes. Cuando la convención de Aguascalientes hace gobierno en la Ciudad de México,
es él y sus hombres los que desestabilizan a los presidentes de la República, son los que los desconocen, son los que los vuelven débiles. Villa nunca obedece las órdenes ni las instrucciones de Eulalio Gutiérrez. Pues Eulalio sí, Gutiérrez sale de la Ciudad de México espantado, sale prácticamente perseguido por Villa. Es Rodolfo Fierro, es Tomás Urbina, la gente de Villa, que está secuestrando, que está abusando de la población civil, que está robando, que está extorsionando, y que él revienta los tratados, los acuerdos que se logran en Aguascalientes. La otra batalla, la batalla de Zacatecas, que lo pintan como una gran hazaña. eran las años. Eh, Bueno, si la contaba, ¿eh? sí, bueno, mm, es que fue una masacre, fue una matanza. Claro. Zacatecas no se recuperó jamás, ni Durango, demográficamente, ¿no? Zacatecas es bello, pero lo era muchísimo más. Arrasaron esa ciudad. Fue una masacre de hombres, de federales, de civiles, federales ya rendidos. Felipe Ángeles ahí dio una muestra yo sé que lo pinta como un ser humano, como un humanista, pero ahí y digo, citando su informe, dio muestras de un salvajismo muy parecido al de Villa. Y, Pues es y esas cosas hay que decirlo, o sea, es que es el problema los seres no de- son perfectos y los, ¿no? Y los villanos no son absolutamente malos, no, son seres humanos y eso se les olvida, eh, ¿no? sí y no. Lo voy a decir por esto, porque no es a Carranza como civil, a Obregón como militar, le subrayan los excesos que cometieron, que sí cometieron, sí, como seres humanos. Pero digo, no podemos decir, por ejemplo, como bien decía el maestro Raúl Herrera, no podemos adjudicarle, por ejemplo, para ponerlo en términos actuales, no podemos adjudicarle la masacre de Acteal o la masacre de estudiantes de Ayotzinapa al lado malo de una persona. Digo, quien lo hizo o quien ordenó esa masacre, no creo que tenga un lado positivo, ¿no? Exacto. No. El que se Entonces yo creo que Villa va muy encaminado a esa idea, ¿no? Creo que Villa, no le busquemos lados positivos o negativos, pongamos las cosas como son, los hechos. Y Ah, los hechos, y que la gente se arme un criterio por sí mismo, ¿no? Porque, digo, empalar a una mujer o disparar a un bebé de 9 meses, creo que nadie tiene un lado positivo. Alguien que hace eso, creo que no tiene, no, difícilmente tendría un lado positivo, ¿no? O sí. rescatable en su personalidad, en su carácter, o a la hora de tomar decisiones así, ¿no? Digo, es mi opinión, ¿no? En base al trabajo que he hecho. Son los hechos. Me cuesta mucho trabajo verle algo positivo a ese personaje que es totalmente cuestionable. Sin Ahí en duda. cuanto dices tú, Rey a los hechos que tú has investigado, porque quizá textos y demás, bueno, también los has investigado y a veces no se encuentran algunas noticias. Estas tú las tomas de voces de las nietas, de los bisnietos, de los parientes, de los afectados, y que a veces te los toman como que esta parte de la historia contada no es tan real o no es verídica, ¿no? Y tan vale, por ejemplo, para un historiador, esta parte también, ¿no? De la historia contada. Exactamente, es que, bueno, ayer oyendo una entrevista que le hacen a Taibo, eh, digo, él se asume como portador de una verdad, ¿no? Una verdad absoluta. Digo, es muy propio de los autoritarios, ¿no? De los regímenes como los que él representa, pero se nos olvida a veces que los documentos escritos fueron oralidad, fueron orales, alguien los dictó, ¿sí? Entonces, los libros son también, sí, traen una carga. Un historiador no se puede desprender absolutamente de una carga de su opinión, de su ideología, Claro. pero un historiador es bueno o hace bien su trabajo o no, en la medida en que no se nota el aprecio o el desprecio por un personaje, ¿no? A la hora de usar adjetivos, etcétera, ¿no? Pero esos testimonios orales, un historiador, los que estudiamos historia, es una obligación de esos testimonios orales que estamos escuchando de personas de tercera generación, de segunda generación, incluso de primera generación, Imagina. de registrarlos, pero de hacer un cruce de fuentes.
Yo sé que a Pedro Salmerón no le gusta la oralidad, no le gusta ensuciarse los zapatos, recorrer los caminos y escuchar a las personas. Pero una parte de la tarea de un historiador es eso, ir al lugar de los hechos, eh, eh, y no solo servirse los presupuestos locales, sino de entrevistar a la gente, de acudir a los archivos locales, de, de verificar parte de esa información que las personas están proporcionándonos, ¿no? Entonces, los documentos, los periódicos, no solamente los periódicos que critican al personaje en cuestión, sino también los periódicos que le son favoritos o favorables, los testimonios de personas que le fueron favorables en la época. Porque es curioso, pero estos autores citan a otros autores de la época, a Luis Aguirre Benavides, por ejemplo, les encanta Luis Aguirre Benavides, pero no citan las opiniones negativas que tenían de Villa, nada más toman las positivas. Entonces, Luis Aguirre Benavides, que fue secretario de Villa, habla cosas terribles del personaje y vivió cosas terribles y lo escribe en sus libros y no lo toman. ¿Por qué? Porque sus filias son más, ¿sí? Escriben desde la admiración y eso no se vale porque descartas testimonios valiosos para conocer en su contexto al personaje. Eso Claro. hace un historiador. Un cuentacuentos o un historiador aficionado a un personaje, eso es otra cosa. Ellos hacen otra cosa, ¿sí? Eh, Se me podrá cuestionar por ese lado de que tome en cuenta testimonios de gente agraviada, de descendientes de agraviados, pero digo, pues, ¿cómo no tomarlos en cuenta, no? Si ellos tienen mucho que decir y que tienen más de 100 años donde sus testimonios jamás han sido tomados en cuenta porque pues son incómodos para la figura que ha creado el Estado y que ha hecho de Villa, ¿no? Claro. Exacto, es incómodo. Entonces ya hay la historia por consigna, ¿no? Y eso no está bien. En la Ciudad de Exacto. México recientemente inauguraron en la Avenida Madero una estatua de Doroteo Arango, ¿no? Una estatua de él que está basada en una fotografía que toman a Villa con su Sarakov montado en una escalera colgando un letrero, ¿no? Y entonces pomposamente el letrero que Artiba 3 dice que el 8 de diciembre de 1914 Francisco Villa pasó por ahí, se subió a una escalera y en ese momento nombró la calle Francisco. Eso es mentira, porque la calle no se llamaba así. Y los zapatistas, que no les caía muy bien Madero, pasaron el 14 en diciembre, cuando entraron a la ciudad, y tiraron los carteles, y es en el cabildo de la ciudad, donde dice que discuten y qué vamos a hacer, cuándo vamos a volver a poner los nombres de las calles de Madero, la calle de Pino Suárez y las otras calles que los zapatistas tiraron. O sea, y se lo mostré a Salmerón y ¿sabes qué recibí? Lo mismo que tú, buenos insultos. Y no están dispuestos a ver la realidad, a ver la verdad con pruebas. Miren, miren, señor Salmerón, aquí está, ¿no? Aquí está la discusión del cabildo, por Dios, ¿no? No lo aceptan, es increíble, no sabes bueno, sí sabes, ¿no? Sí sabes tú, la ola de insultos, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, cuando presentas tu libro y te caen, ¿no? Los descendientes de Villa a gritarte insolencias y dices, bueno, no es posible que estén dispuestos a acudir a la violencia por defender la violencia, ¿no? ¿Cómo enfrentas eso? Pues, bueno, cuando recurren a ello, al insulto, a la agresión, digo, los comprendo, los entiendo por una razón, porque pues al final de cuentas ellos representan esa cultura, ¿no? Ellos están defendiendo la cultura de la violencia, de la agresión, y se sienten representados con Villa perfectamente, ¿no? O sea, la agresión a las mujeres, que pues, está de más decirlo con la cuestión de Salmerón, que niega las cuestiones de violaciones, del ataque a las mujeres, de los abusos, pues obviamente se identifica con él, ¿no? Y bueno, yo siento pena a veces, ¿no? Porque defender un discurso en el que zapatistas, villistas conviven tan amablemente en la Ciudad de México, en donde Salmerón dice en la Guerra del 15, en su libro,
que Villa no perdió en el Bajío, sino que ganó Obregón. Digo, tratar de justificar tantas tonterías por un discurso, sí me da pena, la verdad, porque hace mucho que dejó de ser historiador. Sí, él está defendiendo un discurso político. Sí, estos historiadores, ¿no? Y bueno, eh, por ejemplo, retomando a Villa en la Ciudad de México, bueno, ahí hay un trabajal que hacer. Hablan de cuando Villa se sienta en la silla presidencial, cuando entran cuando comen en Xochimilco, este desfile de 50,000 hombres, cada vez que leo un libro veo No, que son 10,000 más, pero bueno, no hablan de las ejecuciones masivas en el Panteón de Santorum, no hablan de los secuestros, del asesinato de Paulino Navarro, perdón, Paulino Martínez, no hablan del asesinato de David Berlanga, no hablan de los secuestros de empresarios, de pequeños propietarios, de los asesinatos en masa que hubo en la Ciudad de México, cerca de 200 según la prensa de la época. exacto, Entonces creo que, sí, exacto, todo está en la prensa. Y fueron y saquearon el Panteón de San Fernando. Saquearon los restos de Tomás Mejía, por ejemplo, del Panteón de San Fernando, los villistas. Cosas increíbles. sí, y bueno, pues la hambruna posterior, la peste que viene en 1915, no fue por decreto de Obregón, fue a consecuencia de los excesos, del saqueo, del robo, de que se cortaron ¿cómo se llama? Las líneas de transporte, de comunicación de la Ciudad de México durante mucho tiempo. Y bueno, pues esa fue la justicia social que llevó Villa a la Ciudad de México, ¿no? Yo por más que le busco, pues no le veo ese lado positivo. Habla de una ley agraria, de que estaba dispuesto a repartir las tierras. Pues nadie lo va a saber, porque al menos aquí en Chihuahua, las haciendas, los ranchos, y está documentado, que dicen, que presumen que se repartió entre los pobres, perdón, pero los documentos dicen otra cosa, ¿no? Las administraron Tomás Urbina, Semisto Toribio Ortega, Saturnino Villanueva, o sea, todos oficiales, hombres de Villa. Gabino Durán administró las minas de Batopilas durante 2 años, obviamente con su diezmo enviado a Villa, o cómo se explica la hambruna de 1915 en Chihuahua. eh, Fue un saqueo, o sea, no, las tierras, nunca hubo esa repartición de tierras que tanto presumen estos filovillistas, como los llamo, Sí, que, qué que, bueno. que a base de historias, de leyendas, de mitos que no tienen fundamento, pretenden hacer de Villa una figura ejemplar. Bien. Y ese saqueo también, bueno, ese robo a los trenes, que también se dedicaba a saquear eso, la muerte de tantas mujeres, ahorita nos los vas a platicar ya en la segunda parte, para concluir esta primera. Y pues todo esto que hubo, que defienden también el nuevo régimen, en que no las violaba, sino se casaba con ellas, ¿no? Y a todas les prometía, porque con ellas se casaba, no era violación. Eso no lo explicas en la segunda parte. Nosotros nos vamos a despedir en esta. Y pues bueno, próximo martes a las 7 con Rey de San Mendoza y con Patti Guerra. Muchas gracias, Gracias. nos vemos.